Unas 55.000 personas tienen esclerosis múltiple en nuestro país, una enfermedad que afecta al sistema nervioso y que se manifiesta de formas diferentes en cada persona. A solo unos días de que se celebre el Día contra esta enfermedad, hemos hablado con una experta sobre cómo es el día a día de estos enfermos. Se conoce como la enfermedad de las 1000 caras por los muchos síntomas que presenta. Hablamos de la esclerosis múltiple, es una patología que afecta a unas 55.000 personas en España, es neurodegenerativa y termina siendo muchas veces limitante. Pero a pocos días de que se celebre su Día Internacional, sigue siendo una gran desconocida para muchas personas. Y para profundizar en ella, para conocer algo más, está con nosotros la doctora Ana Belén Caminero. Ella es experta en esclerosis múltiple, neuróloga. Doctora, ¿qué es la esclerosis múltiple exactamente? ¿Sabemos cuál es su origen? La esclerosis múltiple, como tú has dicho, es una enfermedad que tiene un componente degenerativo, pero también tiene un componente inflamatorio y desmielinizante muy importante que afecta al sistema nervioso central y puede verse afectado tanto el cerebro como la médula espinal. El origen de la enfermedad totalmente no es conocido, pero se sabe que están involucrados, por un lado, factores genéticos y, por otro lado, factores ambientales. Respecto a los factores genéticos, son genes de susceptibilidad que, sumados todos ellos, por así decirlo, o muchos de ellos en una persona determinada, hacen que tenga predisposición a desarrollar alguna enfermedad autoinmune, y en este caso la esclerosis múltiple. Y luego factores ambientales, algunos de ellos conocidos y seguramente otros muchos no conocidos. Y dentro de los factores ambientales que más conocemos está, por ejemplo, la infección por el virus de Epstein-Barr, que ahora está muy de moda, pero que es una realidad. Es decir, haber padecido o tener una infección por el virus de Epstein-Barr de alguna manera es un factor prácticamente necesario, aunque no suficiente para desarrollar esta enfermedad. También están involucrados otros factores ambientales conocidos, como por ejemplo el déficit de vitamina D, la baja exposición al sol, la obesidad, sobre todo cuando se desarrolla en personas adolescentes, el consumo de tabaco, el trabajar con cambios de turno laboral y sobre todo trabajar por la noche, el hábito tabáquico, etcétera. Todos estos factores también se sabe que pueden aumentar la predisposición a desarrollar esta enfermedad en personas genéticamente predispuestas. Y en cuanto a las señales de alarma que pudieran avanzar, quizá que puede haber esa erupción de la enfermedad. Es cierto que cualquier síntoma que afecte al sistema nervioso central puede ser la primera manifestación de esta enfermedad, pero hay una serie de síntomas que son los síntomas guía o más importantes, que son, por ejemplo, la pérdida de agudeza visual en pacientes generalmente jóvenes, mujeres, que suele durar más de 24 horas, probablemente varios días. Otro síntoma también bastante frecuente de debut de la enfermedad es que aparezca algún trastorno de sensibilidad o pérdida de fuerza en algún miembro, brazo o pierna del mismo lado, o las dos piernas, o un solo brazo, una sola pierna, acompañados o no de trastorno para el control de la orina. Y luego también es bastante frecuente que aparezcan síntomas como visión doble, hormigueo o adormecimiento en algún lado de la cara, trastorno del equilibrio. Estos son síntomas que si aparecen en una persona joven, que se instauran a lo largo de horas o días y luego remiten total o parcialmente, esto nos tiene que hacer pensar en esta posible enfermedad. Doctora, para que nuestra audiencia lo sepa, hay cierta tendencia a confundir la esclerosis múltiple con la esclerosis lateral amiotrófica. ¿Estamos hablando de lo mismo o son diferentes? Son dos enfermedades completamente diferentes, de hecho no tienen nada que ver una con la otra. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad degenerativa que afecta a las neuronas motoras de la médula espinal y es una enfermedad para la que desgraciadamente hoy no tenemos cura, aunque bueno, es verdad que ciertos fármacos pueden a lo mejor aumentar un poquito la supervivencia, pero tiene un pronóstico en general bastante peor que la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad que hoy en día se trata, es verdad que no se cura, pero se trata.